Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que los va a dejar boquiabiertos. Preparaos porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señores y señoras, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y de la cual, como bien dice el título, vamos a revelar los verdaderos sentimientos. Impactante, lo sé. Pero antes de que empecemos a bucear en el mundo del amor, los secretos y la farándula turca, quiero darles un gran abrazo virtual y agradecerles por estar aquí, por darle play a este vídeo. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a quedarte a explorar el canal, porque aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre tus series favoritas, tus actores preferidos y por supuesto, muchos chismes jugosos, y bien fundamentados. Así que no lo dudes ni un segundo, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo y únete a esta gran familia. Ya somos un montón y cada día crecemos más. Y todo gracias a ustedes. Ahora sí, vamos al grano. ¿Están listos para la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sobre Kerem y Hande? Porque hoy desentrañaremos los misterios que rodean su relación, los rumores, las declaraciones y por supuesto, los indicios de lo que realmente sienten el uno por el otro. Para empezar, recordemos un poco la historia. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos talentosísimos actores turcos, se conocieron en el set de Love is in the Air, o Sen Kalkam en turco. La serie que nos conquistó a todos con su romántica trama y sus hermosos paisajes, fue también el escenario donde Cupido hizo de las suyas. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. La tensión, la complicidad y la chispa se sentían a través de la pantalla. Y claro, los fans, como buenos observadores que somos, empezamos a sospechar, y acertamos. Durante la filmación, los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza. Fotos juntos, salidas secretas, miradas cómplices, todo indicaba que algo más que una amistad estaba floreciendo entre ellos. Y finalmente la confirmación llegó. A través de las redes sociales, los paparazzi y sobre todo, a través de sus propios gestos y declaraciones, se hizo oficial, Kerem y Hande estaban enamorados. La noticia revolucionó a sus fans. La pareja, tanto en la ficción como en la vida real, era perfecta. Parecían hechos el uno para el otro. Compartían su amor en redes, se dedicaban mensajes románticos, y parecían vivir un cuento de hadas. Todo parecía un sueño, ¿verdad? Y por un tiempo lo fue. Vimos viajes románticos, celebraciones especiales, y una complicidad que traspasaba cualquier cámara. Pero como en toda historia, hubo obstáculos. La presión mediática, los compromisos profesionales y quizás las expectativas de todos comenzaron a pasar factura. Y lamentablemente la historia de amor llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un shock para todos sus seguidores. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? Los rumores y especulaciones no se hicieron esperar. Infidelidades, incompatibilidad, diferencias en sus agendas, las versiones eran muchas y variadas. Pero, ¿qué hay de los verdaderos sentimientos? ¿Cómo se sintieron Kerem y Hande durante su relación, y cómo se sienten ahora, tras la ruptura? Ahí es donde la cosa se pone interesante, y donde vamos a meternos a fondo. Asterisco asterisco, un amor forjado en el set, el comienzo de un romance inolvidable asterisco asterisco. Para entender los verdaderos sentimientos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, es crucial recordar cómo comenzó todo. El set de Love is in the Air fue más que un lugar de trabajo, se convirtió en el caldo de cultivo para un amor que cautivó a millones. La serie, con su trama encantadora y sus personajes entrañables, nos presentó a Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, respectivamente. La conexión entre ellos, tanto en la ficción como fuera de ella, era palpable. Las miradas, los gestos, la manera en que se complementaban en cada escena, todo apuntaba a una química especial. Los fans, siempre atentos a los detalles, no tardaron en notar la chispa entre los dos actores. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y teorías sobre la posible relación entre Kerem y Hande. La curiosidad crecía con cada foto, cada vídeo, cada entrevista. Los paparazzi, siempre al acecho, comenzaron a capturar imágenes de Kerem y Hande juntos, fuera del set, salidas románticas, cenas íntimas, gestos de cariño, las pruebas se acumulaban y la confirmación era solo cuestión de tiempo. Asterisco asterisco, la confirmación del amor, un cuento de hadas en las redes sociales asterisco asterisco.
Finalmente llegó el momento que todos esperaban. A través de sus propias acciones y declaraciones, Kerem y Hande confirmaron lo que muchos ya sospechaban: estaban enamorados. Las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para compartir su amor. Fotos juntos, mensajes románticos, dedicatorias especiales, todo parecía sacado de un cuento de hadas. La noticia causó furor entre sus seguidores. La pareja, tanto en la ficción como en la vida real, era perfecta. Sus fans se sentían parte de su historia, celebrando cada paso de su romance. Los comentarios positivos y los deseos de felicidad inundaban las redes sociales. Kerem y Hande, al igual que Eda y Serkan en la serie, parecían destinados a estar juntos. Sus personalidades, aparentemente opuestas, se complementaban a la perfección. Kerem con su carisma y profesionalismo y Hande con su dulzura y talento formaban una pareja ideal. Los medios de comunicación turcos, siempre pendientes de las celebridades, también se hicieron eco de la noticia. Revistas, programas de televisión y sitios web dedicados a la farándula turca seguían de cerca cada movimiento de la pareja. Asterisco asterisco la dulce ilusión, momentos inolvidables de un amor apasionado asterisco asterisco. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Kerem y Hande nos regalaron momentos inolvidables. Viajes románticos a lugares exóticos, celebraciones especiales en fechas señaladas, y una complicidad que traspasaba cualquier barrera. Recuerdo especialmente sus viajes a las Maldivas y a Italia, donde pudimos verlos disfrutar del sol, la playa y la compañía del otro. Las fotos de sus vacaciones eran la envidia de todos. Se les veía felices, relajados y enamorados. También recuerdo las numerosas entrevistas que concedieron juntos, donde se mostraban cómplices y enamorados. Sus risas, sus miradas y sus gestos eran una clara muestra de su amor. Pero sin duda, uno de los momentos más emblemáticos de su relación fue el apoyo incondicional que se brindaron mutuamente en sus carreras profesionales. Kerem siempre estuvo orgulloso de los logros de Hande y Hande, a su vez, admiraba el talento y la dedicación de Kerem. Asterisco asterisco el final inesperado, la ruptura que rompió el corazón de los fans asterisco asterisco. Como en toda historia, no todo es color de rosa. La presión mediática, los compromisos profesionales y quizás las expectativas de todos comenzaron a pasar factura. Y lamentablemente la historia de amor llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un shock para todos sus seguidores. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? Los rumores y especulaciones no se hicieron esperar. Infidelidades, incompatibilidad, diferencias en sus agendas, las versiones eran muchas y variadas. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, se volcaron en el tema. Programas de televisión y revistas dedicaron horas y horas a analizar las posibles causas de la ruptura. Los fans, devastados por la noticia, inundaron las redes sociales con mensajes de tristeza y desconcierto. Muchos no podían creer que su pareja favorita hubiera terminado. Otros, en cambio, respetaron la decisión de Kerem y Hande y les desearon lo mejor. Asterisco asterisco analizando las pistas, que revelan sus declaraciones y gestos, asterisco asterisco. Después de la ruptura, la pregunta del millón era, ¿cómo se sienten Kerem y Hande? ¿Qué hay de los verdaderos sentimientos? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Analizar las entrevistas y las declaraciones de ambos, así como sus gestos y acciones, puede darnos algunas pistas. Kerem siempre ha sido muy reservado con su vida privada. Sin embargo, en entrevistas y en sus redes sociales, se mostraba muy cariñoso y orgulloso de Hande. Sus miradas, sus gestos, eran evidentes. Se notaba que estaba enamorado, que la admiraba y que disfrutaba de su compañía. Incluso después de la ruptura, Kerem ha hablado con respeto y cariño de Hande. Ha reconocido su talento, su profesionalismo y la importancia que tuvo en su vida. En el caso de Hande, la situación es similar. También ha mantenido una postura discreta, pero sus expresiones y sus gestos hablaban por sí solos. En sus redes sociales compartía momentos juntos, dedicaba mensajes románticos y dejaba ver la felicidad que sentía. Después de la ruptura, Hande ha sido más reservada, pero también ha mantenido una actitud de respeto hacia Kerem. Ha evitado declaraciones polémicas y ha demostrado madurez al hablar del tema. Asterisco asterisco la admiración persiste, amor transformado en amistad, asterisco asterisco. Aunque ya no estén juntos como pareja, la admiración y el cariño mutuo parecen persistir.
Sus seguidores, siempre atentos a cualquier detalle, han notado que a pesar de no estar juntos sentimentalmente, no hay rencores ni palabras malintencionadas. De hecho, en algunas ocasiones, se han lanzado indirectas amables, felicitaciones públicas y, sobre todo, un respeto mutuo que demuestra la buena relación que existe entre ellos. Ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales. Han emprendido nuevos proyectos, han explorado nuevos horizontes, y han demostrado que son personas fuertes y resilientes. Han sabido transformar una historia de amor en una relación de amistad, y eso, mis amores, es algo muy valioso. Asterisco asterisco el poder del respeto, un ejemplo de madurez y elegancia asterisco asterisco. Uno de los aspectos más admirables de la relación entre Kerem y Anne. De tanto en la vida como en la muerte es el respeto mutuo que se profesan. A pesar de la ruptura, ambos han mantenido una postura discreta y han evitado declaraciones polémicas. Han demostrado madurez y elegancia al hablar del tema, priorizando el respeto y la admiración por el otro. Esta actitud es un ejemplo para muchos, demostrando que es posible amar, romper y seguir adelante sin dañar a la otra persona. Han sabido manejar su relación con madurez y respeto, y eso es digno de admiración. Asterisco asterisco, ¿volverán a estar juntos? El futuro es incierto asterisco asterisco. La pregunta que muchos se hacen es, ¿podrían Kerem y Anne volver a estar juntos algún día? La respuesta, por supuesto, es incierta. El futuro es impredecible y nadie sabe lo que puede pasar. Lo que sí podemos afirmar es que entre ellos existe un cariño genuino y un respeto mutuo que va más allá de la pantalla. Han sabido transformar una historia de amor en una relación de amistad, y eso, mis amores, es algo muy valioso. Asterisco asterisco conclusión, el amor, en todas sus formas, es un regalo asterisco asterisco. En conclusión, aunque el título diga que hemos revelado los verdaderos sentimientos, la verdad es que los sentimientos más profundos, a veces, son difíciles de descifrar. Lo que sí podemos afirmar es que entre Kerem y Anne existe un cariño genuino y un respeto mutuo que va más allá de la pantalla. Han sabido transformar una historia de amor en una relación de amistad, y eso, mis amores, es algo muy valioso. Y es que al final, el amor, en todas sus formas, es una experiencia valiosa. Ya sea romántico, amistoso o fraternal, el amor nos enseña, nos transforma y nos hace crecer. Y Kerem y Anne, a pesar de sus altibajos, han sabido demostrarlo. Han sabido manejar su relación con madurez y respeto, y eso es digno de admiración. Nos han regalado una historia de amor que, aunque haya terminado, siempre recordaremos con cariño. Y lo más importante, nos han demostrado que el amor, en todas sus formas, es un regalo que vale la pena atesorar. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Kerem y Anne. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan divertido y que se hayan emocionado con esta historia. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, que es muy importante para mí y me ayuda a crecer. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Anne. Y por supuesto, déjame tus comentarios. ¿Qué opinas de Kerem y Anne? ¿Crees que algún día podrían reconciliarse? ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? Cuéntame todo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Y recuerda, aquí estamos para compartir, para divertirnos y para aprender juntos. Los quiero muchísimo. Hasta el próximo vídeo, mis amores. Chao, chao.